De momento hemos estado estudiando siempre cuando tenemos los tanques del mismo tamaño. Pero ¿qué sucede si ahora tenemos tanques agitados de diferentes tamaños? O sea, ¿cuál sería el mejor arreglo? ¿Colocar el más pequeño al inicio o colocarlo como está aquí al final? Entonces, recuerden que en cada uno se va a dar una concentración inicial, va a llegar a una concentración final, que es a esa concentración a la que trabaja, y entonces debemos de favorecer a que esté la mayor parte del tiempo trabajando a una mayor concentración y llegando al final a la concentración que deseamos. Entonces, ahora vamos a hacer determinar la conversión para un arreglo. Digamos que ahora ya tenemos este arreglo. ¿Cómo vamos a poder encontrar cuáles son las concentraciones intermedias en cada uno de los tanques? Para eso, recuerden que vamos a conocer, ya que se conoce, se sabe el tamaño del tanque, conocemos por lo tanto el tau. Entonces tau va a ser igual al tiempo de retención, al volumen sobre la velocidad de alimentación, igual a C0 menos C1 entre R1. Recuerden que R1 es la velocidad a la que está actuando el reactor y el C1 es la concentración con la que va a salir. Entonces, el inverso del tau, 1 sobre tau, menos 1 sobre tau, es igual a la velocidad sobre C1 menos C0. Con esto vean que ya tenemos que esta relación, que sería una pendiente, es igual al inverso del tau, del tiempo-espacio. Entonces, si nosotros conocemos el C0, que vamos a conocer el C0, podemos encontrar cuál va a ser la concentración de salida de este primer reactor, el C1, trazando una pendiente LM, en donde la pendiente va a ser igual a menos 1 sobre tau sub 1. Entonces, determinando el tau, que viene dado por R1 sobre C1 menos C0, o el tau viene dado por B sobre la velocidad de alimentación, entonces podemos trazar esta pendiente teniendo este punto inicial, lo trazamos y llegaríamos que el punto M es cuando intercepte la pendiente la ecuación de la velocidad. Vean que en el eje de la Y tenemos las velocidades. Entonces, ya con eso podríamos irnos hasta el eje de las X y determinamos el C1. Para determinar el C2, de nuevo trazamos una pendiente NP, en donde la pendiente sería menos 1 sobre tau 2, o en caso de que conozcamos, la velocidad sobre C2 menos C1. Bueno, no vamos a conocer este, sino que sería menos 1 sobre tau 2. Y de esa forma localizamos el punto P y luego el C2, y así sucesivamente. Entonces ahí tendríamos la conversión en cada uno de los tanques. Ahora, ¿cómo encontrar el mejor arreglo? ¿Será aquí el mejor arreglo colocar primero el pequeño y luego el grande? ¿O aquí el más grande y luego el pequeño? Entonces, en este caso tendríamos un tau 1 sobre C0 igual a x1 sobre R1. Y aquí tendríamos un tau 2 sobre C0 igual a x2 menos x1 sobre R2. Entonces, para poder determinar, nos vamos a basar en esta gráfica. Vean que si nosotros tuviéramos únicamente un solo tanque, para alcanzar la conversión x2 sería todo este rectángulo, o sea, incluyendo la zona blanca y la zona sombreada. Todo sería lo que nos determinaría la relación de tau sobre C0. Sin embargo, si ya tenemos dos tanques, fíjense que hasta el X1 sería la conversión en el primer tanque y luego hasta el X2 sería la conversión en el segundo tanque. Esta área no se utiliza. O sea, para el primer tanque sería el rectángulo con el punto de operación, la zona sombreada. Y aquí para el segundo tanque sería hasta el punto de operación desde el inicio, desde X1, la zona sombreada. Toda esta parte es como que nos hubiéramos ahorrado esa área que se refleja en un tau inferior o en un volumen de reactor inferior. Entonces, entre nosotros maximicemos más esta área, vamos a tener un mejor arreglo. En este caso decidimos que el primer tanque llega hasta X1 y entonces vendría dado por el rectángulo definido por el punto de operación y aquí de nuevo por el rectángulo definido por el punto de operación. Lo que nos ahorramos de área es siempre este rectángulo KLMN. O sea que maximizando este rectángulo nosotros vamos a tener la mejor operación. Para eso vamos a hacer la maximización de rectángulos. Entonces recuerden que este es un área que va a ser igual a X por Y. Y de acuerdo a nuestra curva, tendríamos que, si nosotros determinamos aquí un X, tendríamos que tomarlo con la ecuación de la velocidad y el área va a ser igual a X por Y. Si nosotros tomábamos
hasta aquí, hasta este X, entonces vamos a tener un M. Este M, fíjense que nos define con respecto a la ecuación de la velocidad, a la gráfica de la velocidad, una tangente. Entonces tendríamos que trazar una tangente a esta curva, que es lo que definimos como menos dy sobre dx. Y también esta tangente vamos a ver maximizado el rectángulo cuando la tangente tiene la misma pendiente de esta relación L sobre N. Fíjense que aquí estaríamos, realmente esta relación es el cambio de Y entre el cambio de X, Y sobre X. Entonces cuando la diagonal Y sobre X es igual a la pendiente de la tangente menos de Y sobre dx, habremos maximizado el rectángulo. Esto es debido a que, recuerden que el área es igual a XY, entonces cuando la derivada del área será igual a 0, vamos a tener un máximo, esta será igual a Y de X más X de Y. Despejando vamos a tener menos de Y sobre dx igual a Y sobre X. Entonces, como les digo, si nosotros tendríamos que ir probando, entonces digamos, probamos aquí, la pendiente sería de esta forma y la tangente sería aproximadamente así. Entonces tenemos que ir punto por punto. Si lo pueden hacer ayudado por un programa, mucho mejor. Y lo que estaríamos encontrando es que se maximiza el rectángulo cuando la diagonal, la pendiente de esta diagonal NL es igual a la pendiente de la tangente de la curva. Como ven, habría que graficar el inverso de la velocidad con respecto a la conversión. Eso nos da una curva de velocidad, que es con la que estamos trabajando. Aquí tenemos una serie de tanques. Entonces primero un tanque agitado, un reactor continuo, un tanque agitado. Recuerden que para el tanque agitado siempre es el área definida por el rectángulo que viene dado por el punto de operación. Para el reactor continuo es el área bajo la curva y de nuevo finalmente el área del rectángulo. Entonces el B1 sobre F0 será igual a X1 menos X0 sobre la velocidad. El B2 sobre F0 va a ser igual al integral de X1 a X2 de dx sobre menos R. Y el B3 sobre F0 será igual a X3 menos X2 sobre la velocidad del reactor, tal como se representa aquí en la gráfica. Existen una serie de reglas que podemos seguir para diseñar o colocar nuestros reactores, que es para cualquier reacción con n de orden n mayor que 0, los reactores deben conectarse en serie. Cuando n es mayor que 1, la curva es cóncava y la concentración debe mantenerse lo más elevada posible. Cuando el orden de reacción está entre 0 y 1, la curva es convexa y la concentración debe mantenerse lo más bajo posible. En caso de que la curva tenga un máximo o mínimo, generalmente se debe de cambiar de reactor en ese punto, y la gráfica del inverso de la velocidad versus la concentración es la mejor forma de estudiar el sistema. Bien, con esto concluimos esta parte de tanques agitados de diferentes tamaños, y en la próxima clase estudiaremos la recirculación.